El Tribunal Arbitral de La Haya emitió la semana pasada un laudo parcial sobre la reclamación de Chevron Texaco contra el Estado ecuatoriano, sobre el supuesto incumplimiento del acuerdo de liberación de responsabilidades a favor de Texaco, firmado en 1995 por el gobierno del Ecuador. Está con nosotros Diego García, Procurador General del Estado. Muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. ¿Cuál es el alcance de este laudo parcial sobre los reclamos de terceros? El tribunal lo que ha resuelto es que los reclamos de terceros que provengan de derechos colectivos no pueden ser planteados al tribunal. Y esto fundamentalmente porque, a juicio del tribunal, en 1995, cuando el Estado renunció a cualquier acción futura en contra de Texaco, el Estado representaba los derechos colectivos que no estaban en capacidad de ser ejercidos por una persona individual. Por eso, el tribunal, al tomar la decisión ahora, deja a salvo las reclamaciones individuales que pudieran tener terceros en el país y considera que se han precluido cualquier derecho a reclamar los derechos del Estado y derechos colectivos que pudieran tener personas individuales. Pues en síntesis, al hacer esta distinción sobre los derechos de terceros, el laudo pone por una parte los derechos colectivos y por otra parte los derechos individuales. Y al señalar que la liberación se refiere a derechos colectivos, pero no a los derechos individuales, obviamente la reclamación que están planteando los terceros contra Texaco está fuera de esto. Pero ¿de qué manera afectaría el laudo definitivo, que todavía falta, a la sentencia contra Chevron de pagar 19.000 millones de dólares para remediación ambiental, que se refiere ahí sí a un derecho colectivo? Hay que esperar al desarrollo de la siguiente etapa del proceso. En este momento, en el laudo arbitral, el tribunal ha decidido expresamente no calificar los reclamos de los demandantes del Lago Agrio en el juicio que ellos siguen en el Ecuador como derechos colectivos o derechos individuales. Expresamente el tribunal deja a salvo esa decisión para más adelante, de manera que es una discusión que deberá llevarse junto con la segunda fase de esta etapa de fondo del proceso arbitral. Ahora, aquí el problema es que el artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental establece que el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente afectada. Dice, y establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de reparación. Esta disposición legal significaría entonces que si la sentencia condenatoria es ratificada por la Corte Nacional de Justicia, frente a la enorme destrucción causada, que es innegable, para los derechos individuales correspondería entonces una mínima parte de los 19.000 millones de dólares que debería pagar Chevron. Lo primero que hay que tener claro es que este es un proceso que no ha concluido. El proceso se encuentra en la etapa de casación aún, de manera que la sentencia que ha dictado, si bien es una sentencia firme y ejecutable, puede tener variaciones en el momento en que la Corte Nacional de Justicia resuelva la casación. Y de acuerdo con eso, también habrá que analizar si en esta sentencia se determinan cuáles son derechos colectivos y cuáles son derechos individuales según a quién se ordene pagar y los motivos por los cuales se ordene pagar. Por eso el tribunal arbitral en este momento se ha reservado expresamente la posición a adoptar en el momento en que deba pronunciarse si son derechos colectivos o derechos individuales respecto de los que han demandado los indígenas en Lago Agrio. Bueno, pero está claro que son derechos individuales los que se refieren a daños causados individualmente respecto a enfermedades, respecto a destrucción de propiedades agrícolas, etcétera. Pero que ya lo que se refiere a remediación ambiental obviamente se está refiriendo a un derecho de carácter colectivo y que esa remediación ambiental, según la ley, pues corresponde al Estado. No pueden ser los particulares que tengan competencias de carácter público. Pero ese pronunciamiento en este momento no se ha hecho. Hoy podríamos nosotros analizar y segregar las pretensiones de las partes y las decisiones del juez respecto a qué derechos ha abordado.
pero ese es un proceso que no ha concluido y no podemos anticiparnos a definir hoy. De hecho, el Tribunal Arbitral no lo ha hecho, si es que han concluido ciertas discusiones dentro del proceso del Lago Agrio en cuanto a que si son derechos individuales o colectivos. El tribunal se reserva hacerlo precisamente porque considera que este no es el momento para hacerlo. Ahora, en estas circunstancias, siendo el gobierno quien eventualmente recibiría la mayor parte de los 19.000 millones de dólares para efectuar la remediación ambiental, que es una competencia pública, porque lo manda la ley, la campaña del gobierno contra Chevron, que es una campaña legítima desde el punto de vista político, en el sentido de recordar y señalar un daño enorme hecho al país, desde el punto de vista jurídico, ¿no afectaría al Estado ecuatoriano? ¿No podía interpretársela por los árbitros como un mecanismo de presión a los jueces de la Corte Nacional que deben dictar la sentencia definitiva? Creo que hasta el momento ha habido un especial cuidado en dejar en claro que estamos hablando de dos estrategias distintas. Por una parte, la estrategia legal, la estrategia jurídica frente al proceso arbitral y, de alguna manera, frente al proceso en el Ecuador también, manteniendo distancia en cuanto a la intervención del Estado ecuatoriano en ese proceso. Y, por otra parte, la campaña comunicacional que el Estado hace para denunciar lo que está sucediendo en el Ecuador. Y, además, para protegerse de las acciones que Chevron está tomando en ese sentido, porque no nos olvidemos que el Ecuador ha tenido una actitud cuidadosa frente al proceso arbitral, mientras Chevron mantiene constantemente una estrategia agresiva en contra del Ecuador, dañando su imagen, pretendiendo afectar a la justicia ecuatoriana. Lo hemos visto en este reciente boletín que sacó el día miércoles la empresa Chevron al referirse a un juicio fraudulento en el Ecuador, haciendo parecer como que dentro del arbitraje internacional ya se había juzgado como fraudulento el proceso, y al ver el laudo arbitral encontramos que no existe mención alguna respecto del desarrollo del proceso, un calificativo como pensar que estamos hablando de una justicia fraudulenta. El Ecuador lo que está tratando de hacer es mantener una posición defensiva frente a la estrategia de Chevron que no involucre de ninguna manera el proceso judicial. Diego García, Procurador General del Estado, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias también. Buen día.